grabando el episodio número 22. Muy bienvenidos. Este es el podcast Expeditos, que tiene como propósito, pues ahora sí que llevar información acerca de Alcohólicos Anónimos a quien podría estarla necesitando. Y antes que nada, Jordi, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, tardes, noches. Días, tardes, noches, dependiendo, ¿verdad? ¿De quién y a qué hora nos esté escuchando? Es expeditospodcast@yahoo.com es el correo electrónico. Ya habíamos explicado en el podcast anterior que luego nos solicitan información, etcétera, etcétera. Y a través de Spotify es imposible responder. Así es que cualquier duda, aclaración, comentario, queja en expeditospodcast@yahoo.com. ¿Cómo ves? ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? ¿Cuáles son las preguntas o qué se pregunta un alcohólico? ¿Cuáles son sus dudas antes de llegar a un grupo de AA? A un grupo de Alcohólicos Anónimos. Dudas sobre todo con respecto de su alcoholismo. Esa es la primera, ¿no? La primera duda que tiene un alcohólico es, ¿en serio soy alcohólico? Porque no falta la comparación clásica del alcohólico. Yo cuando estaba en la actividad, y muchos de mis compañeros he oído que lo dicen, es alcohólicos, pedos, el T por 8, ¿no? El que anda con los perros, el que anda en el Escuadrón de la Muerte, los viene de los Oxxo y de los 7-Eleven, ese que anda todo cochino, marrano, revisando basureros a ver qué se encuentra para comer, pero que anda mendigando un poquito de Tonalla o de Huasteco o de lo que sea para alterarse la conciencia. Ese ser barbón, cochino, casi encuerado, que vemos trastear por las calles, ese es el alcohólico. No, yo chupo mucho, pero yo no soy alcohólico, ¿no? Entonces, la primera es la comparación del alcohólico que se siente superior a cuando ve alcoholismo, porque cuando ve alcoholismo ve extremos patéticos de alcoholismo que están cerca de la muerte, ¿no? Pero entonces, primero es juzgarte como alcohólico y las dudas que tienes a ti, contigo mismo, como alcohólico. Es la primera pregunta. ¿En serio yo seré alcohólico? Yo creo que no. Esa es la primera respuesta y es la primera dificultad para llegar a un grupo de AA. Ahorita hablando de este tipo de individuos, a mí me explicaron que es lo que queda del alcohólico. Es decir, muy poca gente llega a estos extremos de indigencia donde ya están en un escuadrón de la muerte, que sería interesante explicar qué es un escuadrón de la muerte para quien no esté familiarizado, pero los menos llegan a esos extremos porque mueren antes. Esa es la cosa. Entonces, que yo esté en un punto de mi alcoholismo donde todavía no caigo a la indigencia, pues dista mucho de significar que no soy alcohólico. Entonces, toda la razón. La primera es, pues no es ni siquiera una duda. Bueno, tal vez se convierte en una duda conforme avanza tu historial. Al principio dices, ay, ¿no será que a lo mejor sí soy? O sea, yo creo que la duda va surgiendo poco a poco. Si primero es una negación, no, yo no soy como esos. O sea, yo no he hecho cosas tan raras yo no he hecho los numeritos que ha hecho mi compadre, o mi sobrino, o mi tío, que le he visto hacer unas cosas, que le ha agarrado la nalga a una señora de 70 años en una fiesta, ¿no? Yo no he hecho esos numeritos. Todavía no. O sea, no, yo no. O sea, primero es una negación. Pero a medida, como tú decías ahorita, a medida que vas avanzando en la vida y vas incrementando tu historial, pues empiezas a romper límites, que entre otras cosas, la enfermedad es la enfermedad de romper los límites. Cada vez te atreves a cosas más fuertes y cada vez te ocurren cosas más extravagantes y te parecen buena idea hacer cosas que realmente la demás gente no hace. Pero bueno, a medida que vas haciendo y rompiendo límites, empieza a entrarte la duda, oye, si no tendré un problema con el alcohol. En la medida también que empieza a incrementarse tu culpa y tus sentimientos de culpabilidad y de inferioridad y aislamiento y esas crudas morales, es cuando te empiezas a preguntar, ahí empieza a surgir la duda. Oye,
tendré problemas con la manera en que bebo. Yo cuando llegué me dijeron la famosa frase que usamos en Alcohólicos Anónimos: yo no me vomité en zapatos de charol hasta que no me vomité en zapatos de charol. Y cuando la escuché la primera vez no entendí nada. Esa es la realidad. Poco a poco le empieza uno a cobrar el sentido a la cosa, porque uno dice siempre, ¿a poco no? Eso no me va a pasar. Digo, yo ya hice esto y esto, pero es que estaba muy borracho. ¿Y sabes qué? Es que combiné la cosa. Esa es otra. La combiné. Salí, me dio el aire y entonces hice la estupidez. Pero eso yo no voy a hacer nunca hasta que no lo hago. Y cuando traspaso esa, como bien decías tú en este momento, cuando atravieso esa línea invisible de lo que yo nunca iba a hacer y luego ya hice, y empiezo a hablar de mi historial, digo, es que yo no me vomité en zapatos de charol hasta que no me dio el tiempo y bebí lo suficiente. Y luego hay otra. Ya que llegas te dicen, mira, si no has hecho esto es porque no te dio tiempo y no bebiste el suficiente alcohol, porque ya por hoy estás deteniendo. Pero si hubieras seguido en el consumo, hubieras hecho todas estas cosas. Perdón que te interrumpa, pero... Interrúmpame. Pues sí, pero es que me estás marcando con la mano que no hable, man. No, ya iba yo a acabar justo cuando dijiste perdón. Bueno, ya te iba yo a dar la palabra. Gracias. Es el alcoholismo, sí, mano. ¿Cómo he escuchado? Y a mí me pasó Sí. caso particular, por eso lo iba a decir. Sí. De decir, y lo he escuchado de muchos compañeros míos, yo en la vida pensé que le iba a poner la mano encima a mi esposa. Por ejemplo. Ese es clase. Nunca lo pensé. Yo, golpeador de mujeres, nunca, por favor. Yo no soy un macho. Hasta que lo hice. Y lo he oído de muchos de mis compañeros. Y entonces es cuando empiezas a darte cuenta lo que acabas de decir, que es, yo no voy a hacer lo que voy a hacer hasta que lo haces. Y entonces, cuando empiezas a traspasar límites, y hay muchos límites que traspasar, es cuando esa pregunta, esa duda se empieza a generar en ti. ¿Tendré problemas con el alcohol? Esa es la primera pregunta que se podría hacer un alcohólico antes de llegar a un grupo de AA. ¿Sí? Primero niega, después se pregunta, oye, como que no estoy bebiendo de manera normal, como que estoy haciendo muchas, como que tendré problemas con mi manera de beber. Es la primera pregunta. ¿Ya terminó usted? Ya acabé. Sí, bueno, por eso existe el famoso pedómetro. Claro. Porque increíblemente, para mí ya de este lado de la barrera, increíblemente dices, ¿cómo carajos no te das cuenta que tienes problemas? Pues no te das cuenta y lo sigues dudando. A pesar de haber atravesado uno y otro límite, todavía dices, pero ¿no será que hay un retorno en uno de estos y puedo volver a la forma de beber que tenía cuando controlaba, cuando la fiesta no terminaba en tragedia? Entonces te presentan con el pedómetro y te dicen, mire, responda estas sencillas preguntas para ver si se termina usted de aclarar si tiene un problema con la bebida o no. Y para mí es increíble, pero bueno, ahora que entiendo cómo funciona la enfermedad, pues ya no tan increíble, ¿verdad? Y fíjate que como alcohólico en actividad, cuando te presentan el pedómetro, que es decir sí o no. ¿Tuviste lagunas mentales? ¿Sí o no? Uh-huh. ¿Tuviste sentimientos de culpa? ¿Sí o no? O sea, es muy sencillo, ¿no? Le tratas como de quebrar a la pregunta, ¿no? Como de sesgarle. Como de sesgarle. Sí. Como de volverle a mentir al pedómetro. Cuando la pregunta es sí o no. Y entonces minimizas. No, bueno, quizá alguna vez, bueno, ya no me acuerdo si tuve lagunas mentales o no. O sea, ¿tuviste laguna mental, sí o no? No me acuerdo. No hay tu tía. No, pero el alcohólico trata de esconderle, que es algo muy propio de la personalidad alcohólica, de mentirte a ti mismo y mentirle a los otros y de sesgarle y de irte por el atajo y de tratar de esconderlo, lo imposible, ¿no?
Sí, es una condición que te condena precisamente a permanecer cómodamente inconsciente, en este caso no tan cómodo, ¿verdad? Pero sí, en la inconsciencia de si soy yo o no. Yo me acuerdo que una de las preguntas en el pedómetro decía, ¿ha bebido usted por la mañana? Y yo decía, no, yo en la mañana nunca. Yo me despierto a las 3 de la tarde y empiezo a chupar. Entonces, no, en la mañana no he bebido. Sí. Todo depende a qué hora empieza tu mañana, ¿no? También ahí, ¿no? No, en las mañanas, el santo sueño, porque me dormía a las 5 o 7 de la mañana totalmente ahogado y evidentemente... Pero sí, Jordi, no sé si te identifiques, tal vez no. Y es interesante porque no tenemos el mismo proceso. Los alcohólicos no vivimos el mismo proceso. Pero yo sí llegó un momento en el que no me quedó ninguna duda. Dudé, luché contra la realidad, pero un día fue virtualmente imposible y dije, yo me voy a morir intoxicado. ¿Sabes qué me paraba diciendo? Ya volví a beber. En la madre ya bebí otra vez. Y después de haber jurado, prometido, hecho ceremonias y discursos, lo único que pasaba es que terminaba emborrachándome. Yo dije, yo me voy a morir borracho. Ya me queda claro que no hay salida. Bueno, sí, a mí lo que me sucedió fue que yo me dije, yo ya no paraba de beber. 24 horas casi, ¿no? O sea, dormía 3 horas, me acostaba bebiendo y me levantaba bebiendo, ¿sí? Y lo que me sucedió fue, o sea, que es algo muy equivalente quizá a lo que te sucedió a ti. A mí me estoy diciendo, así es, o sea, no hay más que esto. O sea, es esto, de verdad es esto así. O sea, no puedo hacer otra cosa más que esto. Eso fue lo que a mí y eso fue lo que a mí me llevó a pedir ayuda. Pero yo te pregunto, Carlos, ¿qué otras dudas tiene el alcohólico cuando llega a un grupo de AA? Después de esta. Sí, claro. La otra yo creo es ¿a dónde voy a ir a parar? Sí, porque yo no sé, tú me estabas compartiendo que tú no tenías muchas reticencias, mucha fea opinión, yo sí. Y la mayoría de mis compañeros han compartido que también, que AA les parecía igual que a mí. Fondo, eso sí es fondo, es decir, es como lo peor, lo más denigrante. Es a donde acaban los nacidos para perder, los verdaderamente fracasados, pues terminan en Alcohólicos Anónimos, que desde mi opinión en aquellos años era como la mazmorra en una iglesia que olía a humedad, llena de teporochos con sus perros. Es decir, yo juré que me iba a encontrar a lo peorcito de la sociedad y que ahí me tocaba estar, ¿no? Ahora, bueno, es un hecho que en un grupo de AA no llegamos la florinata de la sociedad. Pero estás de acuerdo que tampoco estaba lleno de teporochos. Yo llegué a un grupo cuyo nombre no mencionaré para tratar de resguardar el anonimato, pero estaba en el 7º piso de un edificio que tenía una vista espectacular de la ciudad. Tenía como 50 butacas y todas estaban pero de lujo, estaba alfombrado. Era una cosa que a mí me sorprendió brutalmente porque de la mazmorra llena de exteporochos a la oficina esta, a las instalaciones de verdaderamente... Como sala de conferencias en una gran empresa. No son todos los grupos así y tampoco es importante ni tan relevante que lo sean. A mí me impresionó terriblemente y la gente de traje, rasurada, digo, unos no, unos sí, unos no, pero vamos, tantos limpios, todos contentos y no tenían cara de fracasados. No eran la imagen del fracaso para nada. Y una de mis dudas era, ¿a dónde voy a ir a parar en medio de una bola de locos ahí? Pues eso es lo que crees. Sí, bueno, es un hecho que la imagen de un grupo de alcohólicos anónimos ante la sociedad no es la mejor. No. De hecho, todavía existe la imagen de que en los grupos de AA te enchiqueran, te encadenan,
te amarran, te rapan para que no tengas piojos, te quitan los zapatos y te obligan a estar, te bañan con agua fría. Es decir, son donde te van a atormentar. Existe todavía esa imagen que yo creo que poco a poco, gracias a la labor del mismo AA y de que se dará a conocer lo que es un verdadero grupo de AA, yo creo que esa imagen se ha ido puliendo, se ha ido lavando. Yo creo que sí empieza a haber una diferenciación entre lo que es una granja en el estado de Morelos o en el estado de Hidalgo a un grupo de AA en la colonia Narvarte, que es donde estamos nosotros, ¿no? Sí. Entonces creo que sí empieza a haber esa diferenciación. Tú dices que no, yo creo que sí se ha empezado a pulir el nombre de AA, sobre todo porque empieza a haber muchísimos grupos salidos de la terapia o del programa de 12 Pasos AA aplicados a otros grupos de autoayuda, neuróticos anónimos, comedores compulsivos, los grupos contra el problema del juego, en fin. Creo que los grupos de autoayuda egresados del programa de AA han ayudado de alguna manera a limpiar un poco el nombre de lo que significa el programa de Alcohólicos Anónimos. Fíjate, ya que hablamos de dudas y todo, si vas a llegar a un grupo de Alcohólicos Anónimos, lo que se vale es que no descalifiques a la primera impresión. Si el grupo en donde estás, a mí me dijeron, tiene que haber una semejanza en nivel cultural, socioeconómico, lo que sea, para que te sientas a gusto. Si no estás a gusto, no deseches AA como un todo en paquete. Busca otro grupo. Y busca otro grupo. El grupo en el que te quedes ha de ser en el que te sientes cómodo. Se vale. No se trata de juzgar a nadie, pero se trata de que salves la vida. Y si llegas a un grupo de 24 horas donde dices te mientan la madre todo el día y ahí no la vas a encontrar, busca otro grupo. Recomendaríamos aquí particularmente uno tradicional, ¿no? Hace poco una persona que ha tenido relaciones de negocios conmigo y que conoce profundamente de alcoholismo, me hacía esta pregunta: oye, ¿por qué en AA se dicen tantas groserías? ¿Por qué mientan tanto la madre? ¿Por qué son tan recurrentes en decir que son una mierda? ¿Por qué ¿por qué hay eso en un grupo de AA? Yo le decía, bueno, eso sucede mucho en algunos grupos de AA que solo piensan que la terapia y la catarsis dentro de la tribuna consiste en subirse y mentar madres. Pero eso no es un grupo de AA. Entonces, si la elección de un grupo de AA tiene que ser muy cuidadosa. Yo, por fortuna, en el grupo en el que nací, ahí me quedé, me fui, recaí, pero regresé al mismo grupo, porque desde el principio me sentí muy identificado, hasta con el sentido del humor de los miembros del grupo. O sea, tienes que sentir, en un grupo de AA, para mí es fundamental, entre otras cosas, que tengas la capacidad de reírte un poco de ti mismo mientras estás practicando los 12 pasos. Es decir, no se, lo dice la literatura, no se tome usted tan en serio. ¿Sí? La capacidad de reírte. Entonces, si hay sentido del humor en un grupo, para mí, sí, hace que el grupo me sea más atractivo. Y eso es un hecho, tanto cuando te pasan el mensaje como cuando tú llegas a un grupo, lo que te lleva a ese grupo, o que lo que te hace que el mensaje se te quede, es la capacidad de atracción, no de publicitación. No. Sí, es decir, a mí me atrajo AA por sus miembros. A mí me atrajo AA por la capacidad que tenían de reírse de sí mismo los miembros a los cuales en el grupo que yo nací. Por la gente, claro. Por la gente, evidentemente, ¿no? Sí, no, bueno, y mira, yo conozco una persona, a mí me tocó una persona que venía de lana vieja, toda la lana del mundo, y agarró un grupo, ya no me acuerdo en dónde, pero su padrino era un exteporocho de la Netzahualcóyotl con 12 hijos. Y él lo apadrinó. Yo llegué a un grupo muy elegante
Pero eso no hace al grupo bueno o malo. La elegancia del grupo, que quede bien claro, no hace ni bueno ni malo al grupo. Lo hacen sus miembros y lo hacen la recuperación que hayan practicado a través del programa. Punto. Entonces, a mi padrino, Ricardo, lo apadrinaba este Exteporocho de la Netzahualcoyotl, y déjame contarte esta porque está de veras espiritualmente impresionante. Este hombre hace muchos, muchos años, yo creo que estamos hablando de por lo menos 4 décadas, así literalmente, digo aproximadamente, no es lo importante, pero debía 9 millones de pesos, que era una cantidad de dinero exorbitante. Imagínate que mi compañerito fue con su padrino, que era Exteporocho de la Netzahualcoyotl, a decirle, ¿cómo ve que debo una lana? Una lanilla. Pues el hombre agarrado de la literatura le dijo, usted enfrente a sus acreedores, no les dé la vuelta, le voy a decir qué va a hacer. Va a irlos a ver, le va a decir que usted es un expedito, alcohólico, pero recuperándose con toda la intención de regresarles el dinero. Ahora, ¿cuánta lana tiene? No, pues como 9,000 pesos de los 9 millones. Pues esa lana va y se las va a ofrecer, así en pedazos aquí, porque eran varios acreedores. Y es impresionante, Jordi, porque este hombre fue asesorado por el Exteporocho con los banqueros a decirles, les debo hasta la risa, que cree que se me pasaron las cucharadas, pero ya me estoy recuperando y aquí está para como, empezar con 2,000 varos. Sí, como rasgo de buena voluntad. Y nos compartía el compañero Ricardo que el banquero llamó a su secretaria y le dijo, hágame un recibo por la cantidad que me está dando. Le dio la mano y le dijo, yo sé que usted me va a pagar. Fíjate nada más. ¿Qué hubiera hecho un alcohólico cualquiera? Huido, escondido, dádole la vuelta. El Exteporocho le dijo cómo hacerle y terminó de salir de su problema. Siempre asesorado por este señor que a duras penas sabía leer y escribir. Le ayudó a salir de un problema económicamente tan importante. Y ese es el poder espiritual que tiene el programa de AA. Por eso si llega... No juzgue si es bonito o feo, juzgue si está usted a gusto. Si oye mentadas de madre y juicios y como decías tú, Jordi, hace un momento, es que soy una mierda, eso se la pasan diciendo muchos grupos, es que soy un hijo de mi pinche madre, ¿no? Pues sí, la verdad, y ese es el discurso. Bueno, sí es usted, pero no lo publique tanto. Además, ¿por qué se hace juicios? ¿Qué se siente capaz de hacerse juicios a usted mismo? Y se siente bonito porque dice que es tan malo. En fin, pero cámbiate de grupo, busca otro grupo, va a haber uno en el que sí te sientas a gusto y ese es el bueno. ¿Cómo ve usted? ¿Qué otra duda podría tener un alcohólico? Si yo, así, llegando al grupo y las he oído muchos, tengo que creer en Dios para poder seguir el programa de recuperación. Está buena, esa es una gran duda de los que empiezan a llegar a AA. ¿Cuál fue tu experiencia? Mi experiencia, yo era pues ni siquiera un agnóstico. Es que decir, yo ya, mira, de alguna u otra manera, por deformación profesional y por estudio y por donde me había desarrollado, si bien mi familia no era católica, tampoco practicante, yo fui a escuela católica, pero bueno, a mí la religión nunca me espantó. La religión tampoco la consideré un refugio de débiles. Tampoco consideré la religión como algo que tenía que creer a fuerza. Es decir, es un agnosticismo light, un poco relegado a un segundo plano, y considerando la existencia de Dios como una posibilidad intelectual, básicamente, ¿no? Lo que sí admiré mucho durante toda mi vida, ¿sí?, fue a la gente que tenía fe. O sea, a mí me maravillaba la capacidad que veía en ciertas personas practicantes de la religión, o sea, practicantes en serio de religión, y no nada más católica, también practicantes, por ejemplo, del protestantismo o practicantes del Islam. Ver esa fe profunda, arraigada, neta, entera, sí, a mí me maravillaba, a mí me asombraba y la envidiaba.
porque yo era incapaz de tener una fe tan arraigada en nada. Yo durante toda mi vida, como buen alcohólico que se respete, yo era de los grandes principios y de los nunca finales. Yo era excelente pesando cosas, proyectos que terminaban diluyéndose porque dejaba de creer en ellos. No tenía fe en ellos, no tenía fe ni siquiera en mí que los fuera a terminar. Se acababa la fe, se acababa el proyecto y quedaba inconcluso. Yo admiraba la fe de esas personas en la religión y la fe de ciertas personas en proyectos personales, en creer en que esto debía hacerse. Y a partir de ahí yo decía, bueno, para creer en Dios hay que tener fe. Pero pues yo no, como que no siento un poder superior. Es decir, era una posibilidad intelectual, pero no una posibilidad sentida. La pregunta, ¿es necesario creer en Dios para seguir el programa de Alcohólicos Anónimos para un principiante? Esa sigue siendo una pregunta que muchos se hacen. Ok, y la respuesta para quien esté en esa duda es que si usted no cree, es bienvenido. Si cree en Cristo, Buda, Krishna, en Satanás, en lo que usted crea y no crea, es usted bienvenido. Incluso le podemos garantizar que no será usted cambiado, que no será usted endoctrinado, no haremos nada para tratar de cambiar sus ideas y será bienvenido. Ya nada más porque se me hace importante, yo al contrario de usted tenía fuerte reticencia, como que se me revolvía. Sí, claro, porque además lo asociaba con religión y de alguna suerte mi superpotencia intelectual, que es lo que creía, me ponía en contra de creer en sandeces, era mi opinión. Sí, en baratijas como la religión. Sí, hombre, ¿y cómo te van a marear? Porque para manipularte, ya sabrás todo ese rollo. Yo llegué con una fuerte reticencia diciendo, no, pues yo no creo. Me hablaban del sistema de la sustitución, decían, pues mire, el poder superior de momento puede ser el grupo que ha logrado algo que usted no ha logrado. Agárrelos de poder superior. Se vale, es real, funciona. Si usted se quiere quedar ateo, se puede quedar ateo el resto de su vida. Nadie lo va a invitar a irse o le va a ver feo porque sea usted ateo. Si usted ya creía o creía que es una trampa ahí muy trucosa, también es bienvenido. Yo lo que quiero decir ahorita es, todos, crean lo que crean, son bienvenidos en Alcohólicos Anónimos y nadie necesita cambiar de opinión para llegar, pertenecer y permanecer en Alcohólicos Anónimos. Esa es la respuesta a la pregunta. Ahora, yo estoy convencido que para avanzar en el programa de recuperación es indispensable la fe. Y la fe en muchas cosas, pero sobre todo la fe en un poder superior. Pero ese poder superior puede ser lo que usted escoja que sea. Como cada quien lo conciba. Por eso viene la famosa frase de AA. Un poder superior como cada quien lo concibe. Es correcto. O sea, no hay doctrina de tal o cual. Sí, pero sí es importante la práctica de la fe en un programa de recuperación de AA. Ese es un tema como para otro capítulo, para otro episodio, porque es profundo, es complejo, es largo, es trucoso, es decir, nos hacemos muchos camotes hablando de fe y lo confundimos con religión. Pero ahora que estamos hablando de las dudas, baste con decir que usted es bienvenido, que esa duda no... ahorita que decías de los impulsos cortos, esa fue una duda que yo tuve llegando. Dije, ¿no haré con AA lo que hice con todo en mi vida? Yo, como decías, el karate, no empezaba con una enjundia y voy a ser campeón mundial. Bueno, primero nacional. Primero regional. Sí. Y no llegaba ni a las 2 semanas, cabrón, y a la fregada. Y como había sido un patrón de mi vida, yo sí dudé y dije, híjole, a lo mejor hago con AA lo que he hecho toda mi vida. Y por la gracia de Dios, no fue así. Me quedé y encontré con que un día a la vez, ese será un gran tema, un día a la vez pude ir construyendo muchas cosas. Ese es otro tema. ¿Verdad? Ese es otro tema que
a mis impulsos cortos en cualquier actividad de mi vida, puedo aplicarle el programa de AA de solo por hoy. Hoy me dedico en cuerpo y alma a hacer esto. Mañana ya veré. Y mañana lo vuelvo a repetir para incrementar mi constancia en proyectos de vida cotidiana. Es decir, pero ese es otro tema. Herramienta ¿sí? poderosa. Es una herramienta. El plan de las 24 horas es una herramienta poderosa para poder vivir tu vida cotidiana. No nada más en el programa de AA. Para poder vivir tu vida cotidiana. Pero sí, la primera actividad voluntaria de mi parte, que ya me doy cuenta que no es una voluntad mía, tan voluntaria de mi parte, pero bueno, quizá la primera actividad de motu propio que yo sentí que era mía y me quedé en mi vida sin ser coartado por nadie, es decir, que no me obligaran a ir como fue a la escuela, a la primaria, a la secundaria, a la prepa, ¿sí? Fui a AA, asistir día tras día a la junta. Algo tenía AA. Bueno, digamos ahora entonces lo que le decimos a todas las personas. Si usted escucha esto y por ahí algo le está diciendo que tal vez es de la banda, tal vez pertenece a este lado del sector, ¿no? Este lado de la banqueta. Exacto. Entonces, no dude y váyase a un grupo, porque nadie se vuelve gallina por entrar a un gallinero. No adquiere usted ningún compromiso permanente de nada. Puede ir con el espíritu de la investigación. Le sugerimos con la mente abierta y honestamente. Sea honesto contestando el pedómetro que le van a seguramente a otorgar. Y no se pega el alcoholismo, Jordi. O sea, si vas y tienes tus dudas, no te vas a volver alcohólico por meterte con los alcohólicos anónimos. Si decides que no es para ti, das las gracias, te despides y no pasó absolutamente nada. ¿Estás de acuerdo? Es más, si quiere ir con una bolsa de papel estraza en la cabeza para que nadie se dé cuenta que pasó, entró y llegó a un grupo de AA, lo puede hacer. Puede ir con burka, si quiere, escondiendo la identidad. Yo sí. Y en AA lo entenderemos. Claro, yo era de emboscada. Y de emboscada y del letrero de neón. De emboscada porque me acuerdo que una vez en el Vips, célebre restaurante al que acudíamos después de las juntas, vi unos vecinos entrar al restaurante. Puta, yo quería que me tragara la tierra. Parecía que era la vergüenza más grande. Sentí de verdad la emboscada. ¡Qué vergüenza! Y al rato, esa emboscada, el efecto emboscada se revierte y se vuelve el letrero de luz neón donde digo, yo soy alcohólico, y voy con el taxista y le digo, oiga, a propósito de alcoholismo, vamos hablando de que yo soy alcohólico. Sí, bueno, sí, es eso. Pero ahí está otra de las preguntas que se hace un alcohólico antes de llegar a un grupo. ¿Qué van a decir de mí? Claro. Esa es otra de las preguntas que un alcohólico se hace. Bueno, en mi caso, cuando yo empecé a ir a un grupo de AA y la gente que estaba, evidentemente la gente más cercana a mí, sí, amigos muy, muy íntimos, muy cotidianos, mi familia, sí, cuando se enteraron, lo que me dijeron fue, ya era hora, te tardaste. Sí. Y uno cree que van a decir, ¿cómo es posible? Sí. Tú que eres la virtud y la salud. Dijeron, puta, y apenas te das. Es como... ya era hora, te habías tardado. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Uno se lleva sorpresitas, ¿eh? Uno se lleva sorpresitas con respecto a cómo lo consideran. Porque a uno, uno como alcohólico dice, no, ni se dan cuenta que chupo mucho. Es impresionante. Había una escena, déjame te comento brevemente, una escena en una película que se me hizo que el director o el escritor conocían de alcoholismo a la perfección. Porque es un señor, el protagonista va a una tiendita miscelánea, ya sabes que ahora son Oxxos, ¿no? Y en cuanto lo ve entrar, el despachador se da la vuelta, agarra la anforita y la pone sobre el mostrador. Fíjate qué sutil es esto.
el que entró dice, ¿qué? ¿Por qué hace usted esto? Y el despachador dice, ¿cómo por qué, cabrón? ¿Por qué no? ¿Por qué has venido 300 veces por lo mismo? ¿Por qué crees? Pero la sorpresa del alcohólico que dicen, pues, ¿qué cree que soy borracho? Que la primera vez que fui a una reunión que ya no bebía, o sea, fui a AA y a la primera reunión, que fue pronto, al final de la reunión, la esposa de un amigo se me acercó con unos ojos así, una cara de, ¿no bebiste, verdad? Y yo así, pues no, como es natural. No, ni una tetón, pero era una sorpresa y a mí me sorprendía su sorpresa, me explico, me extrañaba su sorpresa. Me empezó a dar signos de que sí era yo un pinche borracho, porque la mujer no me creía que no me había yo bebido nada. Pero a mí me parecía... No entendía. O sea, el alcohólico está en la sombra, carajo, con respecto de su propio mal. A mí me pasó una cosa similar, por ejemplo, en la cena de un productor de televisión muy famoso, ahora caído en desgracia. Estaba casado con una mujer, ¿sí? De cuyo nombre no hablaremos. No tiene ningún caso, pero era su tercera esposa, una cosa así. Y me invitó a una cena a su casa, una cena en la cual yo no bebí nada. Y al salir de la cena y de la reunión, la mujer, la esposa de mi amigo, el productor de televisión, me dijo, oye, qué bien te portaste hoy. Yo dije, pero ¿por qué? Imagínate qué bien catalogado te tienen. Totalmente. Que si no bebes te dicen, oye, es notorio que te hayas portado bien. O sea, y tú llegas y dices, y te ofendes. Dices, exacto, qué pinche vieja, ¿cómo dice esas cosas? Y yo siempre me porto bien. Es el alcohólico. Ese es el alcohólico, que es el que menos se entera que tiene un problema. Así es que si usted sabe de alguien que tiene un problema, o es usted misma, y se hace estas preguntas. Y se está haciendo estas preguntas y le ha pasado estas cosas, de veras que nuestro mayor anhelo, y es por lo que hacemos esto que estamos haciendo ahorita, es para que despierte en las personas la idea de que acudir a un grupo tradicional de Alcohólicos Anónimos es una respuesta real y permanente a un problema que es incurable, progresivo y mortal. Sí, que te va a matar. Que todo te va a matar. Escríbanos a expeditos.podcast@yahoo.com. Si necesita orientación de cualquier estilo o si nos la quiere mentar, también se vale. Sí, nos puede decir que estamos absolutamente pendejos. Locos y desviados de la realidad. Pero no le hace. Insistiremos en el asunto porque es una forma de practicar el 12avo paso que dice que transmitimos esto a la persona que todavía tiene problemas y está sufriendo. Así es que, pues yo creo que es suficiente por el día de hoy. Pues sí, más que suficiente. Hay más preguntas, pero estas son fundamentales para alguien que todavía está en la actividad y siente como que el gusanito de, oye, no tendré un problema con el alcohol. Ojalá. Esa es una gran pregunta, es un milagro. Ojalá esa pregunta puede terminar en una vida nueva, feliz, útil. Pues bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima, Jordi. Chao, chao. Chao, Carlos.